iglesia muy grande, preciosa iglesia. Siempre me decía que estaba orgulloso de su templo, de su iglesia y lo maravilloso que era su iglesia, y está bien estar orgulloso de su iglesia, y es lo que nosotros tenemos que ser. Pero algo que yo lo tengo bien claro, que si el Espíritu Santo no está en la iglesia no es hermosa. La iglesia es pobre, miserable, y lo mejor es que esté el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nosotros tenemos la hermosura del Espíritu Santo en esta iglesia. Den un aplauso al Espíritu Santo. El tema de esta mañana se llama ¿por qué motivos tú vienes a la iglesia? En 1 de Timoteo capítulo 3, ¿lo tienen todos? Vamos a leer 15 versos, así que vaya siguiendo la lectura. Dice, verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo me llama la atención cuando inicia este verso, este capítulo, dice palabra fiel. Lo que Pablo va a enseñar aquí viene del Señor directamente. Toda la escritura es inspirada del Señor, pero estas eran cartas que mandaba el apóstol Pablo y le aseguraba que esta palabra él había recibido directamente del Señor. Dice, pero es necesario, después que le dice que buena obra desea, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, pero que sea buen hospedador para Jason, que está viviendo en la casa, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Saltémonos hasta el verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, no hipócritas, no dados a mucho vino. Repite otra vez lo mismo el apóstol Pablo, como que mete por algo chupines. Porque a uno no me impiden el codo mucho. Cálmense. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto y verte, le dice Pablo. Pon atención al verso 15. Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, todas estas recomendaciones que Pablo le estaba mandando a Timoteo era para que aprendiera a cómo comportarse en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Me llama la atención en Timoteo cuando Pablo le dice, es la iglesia del Dios viviente. Muchas veces creemos
y nos acostumbramos a estar tanto en la iglesia que se nos pierde la perspectiva o la noción que Dios está vivo y Él nos está viendo. La palabra iglesia tiene dos significados. Si usted la ve como la iglesia universal, viene del griego eclesia, pero si la ve como la iglesia local, viene del griego oiko, que significa la casa de Dios o la familia de Dios. Un aplauso al Señor porque nos permitió poner la familia de Jesús. Esto me averiguó hace poco. El Señor nos puso que esta es la casa de Él, esta es la familia de Jesús. Amén. Ahora, la enseñanza esta mañana es ¿qué te motiva a venir a la casa de Dios? ¿Qué te motiva a venir a la familia de Jesús? A la iglesia local. No estoy hablando de la iglesia universal, estoy hablando de la iglesia local a la que Dios te ha traído. En una ocasión iba un hombre y una mujer en su carro, en un Mercedes-Benz deportivo, de esos que se descapotan, ¿cómo se llaman? Convertible, ¿verdad? En un convertible, iban a la orilla de la playa disfrutando el paisaje, su carro recién nuevito. Viene la mujer y le dice al hombre: me tendrías que dar las gracias, le dijo, porque si no fuera por mi dinero no tuviéramos este carro. El hombre la voltea a ver y se queda callado. Luego más adelante lo llegaron a una gran mansión y cuando iban pasando el portón de la mansión le vuelve a decir la mujer y le dice: me deberías de dar las gracias porque si no fuera por mi dinero no tuviéramos esta gran mansión, le dice. Lo voltea a ver el hombre y se le queda callado. Entran a la gran mansión y entraron a una de las salas y se sentaron y le vuelve a decir la mujer: me deberías de dar las gracias porque si no fuera por mi dinero no te pudieras sentar en estos sofás de Luis XV, le dice. Ya el hombre ya no la estaba aguantando mucho, pero se fueron a la otra sala donde había un gran televisor precioso, un teatro, y le dice a la mujer: me deberías de dar las gracias porque si no fuera por mi dinero no tuviéramos este gran teatro. Ahí ya y se le queda viendo y le dijo: mira, no te quiero ofender, le dijo, pero te voy a dar las gracias porque si no fuera por tu dinero no estaría contigo. Ahora yo te pregunto esta mañana, este hombre estaba con una motivación con esta mujer, el dinero, pero yo te quiero preguntar esta mañana: ¿qué te motiva a venir a la familia de Jesús? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia, a la casa de Dios, a la iglesia local? Porque cuando venimos a la iglesia de Dios tenemos que venir con un motivo. Muchos hermanos vienen con un motivo de demostrar un talento, y está bien, es uno de los motivos de venir a la casa de Dios. Si Dios te ha dado un talento, tienes que usar ese talento, no tienes que esconder el talento que Dios te ha dado. Pero otros hermanos vienen con motivo que tal vez ahí está la chica de mis sueños o el chico de mis sueños, y ese motivo no está muy bien. Querían que le dijera que estaba bien. No está muy bien. Ay, que tal vez Dios está ocupando ese sistema para llevarme. Miren, hermanos, eso ya me lo puedo. Hay otros motivos que podrían ser también justificables de venir a la casa de Dios, de venir a la familia de Jesús. Pero de acuerdo a la Biblia, hay una sola cosa que te tiene que motivar: venir a la casa de Dios. Romanos 12:1 dice claramente, ¿está conmigo? Amén. Les voy a dar un pastelito que diga primero amén. 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 Los voy a invitar a todos. Aquí tenemos un pastel por ser el aniversario de la familia de Jesús, así que los invito. Pero al que primero los esté encontrando, porque vamos a ver bastante Biblia, le voy a dar doble porción. ¿Amén? Pero si está un poquito pasadito, lo amo, lo quiero y no quiero pasarme con la porción, así que le vamos a cortar la porción. ¿Okay? 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego, les suplico, les imploro, les insisto,
por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Wow. Hermano, lo único que te tiene que motivar a venir a la iglesia es darle un culto a Dios. No hay otra cosa que te tiene que motivar a venir a la iglesia. Las demás motivaciones están bien, no están mal, pero la que Dios le agrada, la que Dios le gusta, es que vengamos a darle culto a Él. Y el culto no es para que nosotros nos sintamos bien, el culto es para que Dios se sienta bien. Pero quiero decirte esta mañana que el culto no comienza cuando tú comienzas levantando las manos, o cuando comenzamos a cantar las alabanzas, o cuando el pastor comienza a predicar. De acuerdo a Romanos 12:1, el culto comienza desde allá afuera y comienza desde aquí adentro. Que dice que le tenemos que dar al Señor un culto racional. ¿Y cómo es un culto racional para Dios? Dice santo, agradable. ¿Cuál era la otra? Presentar vuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. Nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Somos nosotros los que le tenemos que dar el culto al Señor. Lo que ha habido en nuestras vidas, el cambio que ha habido en nuestra vida. Cuando dice el apóstol Pablo el culto racional, está hablando de algo lógico. Es lógico que si usted conoció al Señor, hayan cambios en sus vidas. Eso es lo lógico. Es como que yo le diga, mire, vamos a hacer algo lógico. Yo me cruzo los semáforos, por ejemplo, en rojo. No es que me los cruzo, pero me cruzo el semáforo en rojo. ¿Qué va a ser lo lógico? Tarde o temprano voy a tener un accidente. Eso es lo lógico. Lo ilógico sería que yo haga mi alto en caballito donde voy a la luz y que tenga un accidente. No está bien, estoy manejando correctamente. O sea, lo lógico es una consecuencia de algo que usted antecede, que sabe que va a ocurrir, porque tarde o temprano esa es la consecuencia de lo que usted está haciendo. Cuando venimos al Señor, cuando conocemos al Señor Jesús, lo lógico es que hayan cambios en nuestras vidas. ¿O no, hermano? Eso es lo lógico. El resultado de la salvación, de recibir al Señor Jesús, es que haya un cambio verdadero. Ese es un culto lógico, un culto racional. Pero cuando nosotros no entendemos lo que es venir a la iglesia, simple y sencillamente estamos en una religión más. Y la religión no te sirve para nada. No hay una religión en el mundo que sirva para nada. Lo único que sirve es una relación personal con el Señor. Y una relación personal con el Señor es que haya cambios en nuestras vidas, totales y absolutos. Le dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es triste, hermano, que muchos cristianos solo hacen decisión en Jesús, pero no hacen compromiso en Jesús. Y es lo que estamos viendo actualmente. Cuando solo haces decisión en Jesús, es cuando no puedes crecer en Jesús, cuando no puedes cambiar en Jesús. Y interpretas la palabra de acuerdo a tu mente carnal y haces las cosas de acuerdo a tu mente carnal. Pero cuando realmente presentas tu cuerpo como sacrificio vivo, y cuando hacían un sacrificio vivo, nos enseñaban ayer, sacaban la grosura, lo malo del animal que iban a sacrificar. Cuando presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, el Señor se encarga de sacar lo malo, porque el Señor solo quiere lo agradable de nosotros, lo bueno de nosotros. Entonces presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, haciendo un compromiso. Yo sé que hacer un compromiso con Dios no es fácil. Dice que una ocasión iba un pollo y un marrano caminando los dos juntos, y de repente vieron un anuncio que decía: done un desayuno para los desamparados.
Y se le queda viendo el pollo al marrano y le dice, mira, ¿por qué no gano yo unos huevos y todo un jamón? Le dice al marrano. Y se le queda viendo al marrano y le dice, ah, sí, para tú es fácil, le dice, porque vos no vas a poner tu cuerpo, no vas a sacrificar nada. Sin embargo, al marrano le tenían que volarla. Cuando hacemos un compromiso con el Señor y hacemos un sacrificio vivo, es algo que a usted le cuesta. Es algo que ustedes tienen. Mira, el retiro de ayer me impactó y me llamó la atención tanto, hermanos. Porque el hermano nos retó a que haya un cambio en nuestras vidas. Porque nuestros hijos nos van a seguir a nosotros, que somos los sacerdotes. Y si nosotros venimos a la iglesia, pero no hemos cambiado, los resultados siempre van a ser desastrosos. Pero si nosotros venimos a la iglesia y realmente hay un cambio en nuestras vidas, gloria a Dios, porque sus hijos tienen una descendencia muy grande. Nos presentaba el hermano un estudio que hicieron con Jonathan Edwards y otro personaje en Nueva York, que no recuerdo el nombre. Pero en el estudio que nos presentaba, habían estudiado 5 generaciones. ¿Saben quién es Jonathan Edwards, verdad? Fue uno de los que trajo un primer avivamiento aquí en los Estados Unidos hace 200 años. Y en el estudio estudiaban las 5 generaciones después de muerto de Jonathan Edwards. Y descubrieron, después de rastrear más de 700 personas, todos, sin excepción, eran hombres y mujeres de éxito. Senadores, pastores, bueno, uno llegó casi a ser vicepresidente de los Estados Unidos, estuvo para la elección de vicepresidente. Mas, sin embargo, cuando siguieron el rastro del otro personaje, que me imagino que su vida estaba totalmente mal, rastrearon 5 generaciones, 1000 y pico personas, dice. Y la gran mayoría, 300 de ellos, murieron en edad temprana, producto de su vida degenerada. O sea, lo que nosotros le legamos a nuestra familia es grande, hermanos. Le podemos legar maldiciones o le podemos legar bendiciones. Cuando venimos a la iglesia, hermano, tiene que haber cambios en nuestras vidas. No es posible, no es racional, no es lógico que usted esté viniendo a la iglesia y su vida siga siendo igual. Su vida tiene que cambiar totalmente. Su vida tiene que ser diferente. Y no es porque el pastor lo vea, es porque usted tiene un compromiso con Dios. Es porque usted le está diciendo al Señor, Señor, realmente quiero tener una vida diferente. Quiero caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sino únicamente, hermano, usted es un cristiano encajonado. ¿Sabe qué es un cristiano encajonado? Ha de cuenta caso que es una caja. Y cuando usted tiene una caja y trae una de esas bolas de trapo que son redondas, y usted la mete a la caja, y usted cierra la caja, la bola se adapta a la caja y agarra la forma de la caja. Pero cuando usted le quita la tapa a la caja y saca la bola vuelve a su forma normal, a su forma original. Pues si hay muchos cristianos, cuando vienen a la iglesia, se adaptan a la iglesia y se comportan tal como debe ser en la iglesia, pero cuando salen de la iglesia, su vida vuelve tal como era antes. Y nuestra vida tiene que ser diferente, hermanos. Nosotros tenemos que cambiar y presentarle un sacrificio vivo, agradable al Señor, que eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que le tenemos que dar al Señor? Lo que Él quiere. Él le gusta que le alabemos. Excelente. Eso es lo que tenemos que hacer, alabarlo, pero alabarlo de corazón. Y alabarlo de corazón, hermano, es presentar un sacrificio vivo, que nuestras vidas sean totalmente diferentes, que hayamos dado un cambio total en nuestras vidas. Es la única manera. Mire el verso 2. ¿Está conmigo? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, ¿cómo usted puede saber lo que a Dios le agrada, lo que a usted le gusta? Así leyendo su palabra. Está excelente, hermano. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo que compruebe cuál es la voluntad de Dios. O
sea, si a usted le gusta la palabra y sabe que aquí está la voluntad de Dios, ¿cómo necesita comprobar lo que aquí está? Haciendo lo que aquí está. Cuando usted hace lo que está en la palabra de Dios, usted empieza a comprobar que lo que Dios le está diciendo es verdad, que no es mentira. Y dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este mundo. Cuando dice no os conforméis a este mundo, el apóstol Pablo está diciendo que no nos conformemos a ser como estábamos antes, sino que renovemos nuestro entendimiento, cambiemos nuestra forma de pensar. Cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, yo volaba aviones de la Segunda Guerra Mundial. Eran aviones viejos. Les he contado varias historias, cosas que nos tocaba pasar en la Fuerza Aérea con estos aviones. Uno de los aviones que yo volaba era el C-47. Es el DC-3 en la versión civil. Este es el avión que sacaron para el desembarco de Normandía, imagínense. Allá por el año 1940 y algo. En aviación eso es viejísimo. Ya después de 10, 15 años un avión es viejísimo en la aviación. Y yo estaba volando aviones de viejísimos, antiquísimos totalmente. Pero la cosa es que estos aviones estaban ya tan viejos que cuando despegamos el avión y agarramos la pista, miren la pista de cuenta caso que es esta mesa, y normalmente esa pista de Ilopango tenía un barranco aquí y otro barranco aquí, era como que fuera un portaaviones. Y cuando nosotros agarramos la pista y íbamos a despegar, normalmente usted hace esto, eleva y sale a volar. Pero ese avión estaba tan viejo, hermano, que empezábamos desde aquí y íbamos rogando que se levantara y llegamos casi al final. Y Señor, todos éramos cristianos, pero le íbamos diciendo, Dios, por favor. Y cuando jalábamos, apenas todavía agarramos un poquito de avión en la bajadita. Y ya, por allá nos íbamos así, porque había una como río que todavía alcanzamos, que pudiera levantar algo. Y ahí le damos la vuelta, y como el tambor es tan chiquito, llegamos casi a la frontera y regresamos. De regreso, Pero lo bueno que nos pasó es que después de un tiempo de estar volando, que nadie quería volar estos aviones, nos ofrecieron voluntariamente quien no quería volar, y fue uno de los que quería volar, porque nos pagaban un poquito más, porque era un gran riesgo. Pero después de eso vinieron y modificaron los aviones, los mandaron para acá a Estados Unidos, y aquí les hicieron una modificación completa, les pusieron motores nuevos, les quitaron láminas, les pusieron todo, pero todo el sistema eléctrico se lo cambiaron, motores impresionantes, Turbo-Pro, es una belleza de avión quedó. El mismo avión, pero totalmente modificado con radar. Antes ni apenas un radio, íbamos en una tormenta y nos metíamos en la tormenta y nos teníamos que poner una capa porque se metía el agua. Sí, una sombrilla tenía que usar ahí. Después de eso, el avión bonito, hermano, era una belleza. Ya todo el mundo quería volar en avión, ya estaba bonito el avión y todo. Pero lo más bonito e impresionante del avión es que cuando nosotros, terminense después de estar acostumbrados a volar hasta el final de la pista para medio levantar las ruedas, con este avión que le cambiaron los motores, cuando metíamos la potencia, hasta nos gusto nos dábamos, porque normalmente uno le pone la potencia y suelta los frenos, nosotros le dejamos los frenos puestos y lo aceleramos para soltarnos, y así un pedacito lo caminamos unos cuantos y ¡pam! Para arriba, y salió uno, ¡ay, qué rico se sentía! Y empezamos a ver así todo para los lados. Pero ¿qué trajo la modificación? El cambio de motores. Hermanos, si usted no cambia su mente, la forma de pensar, su vida va a seguir siendo igual. Su vida va a seguir de tope en tope, de tropiezo en tropiezo. Va a tomar toda la pista para despegar. Usted nunca va a alzar vuelo alto. Estos motores, cuando nosotros teníamos los motores viejos en esos aviones, hermano, teníamos a veces despegue que se nos iban los motores en el despegue. Y ahí íbamos, una vez me acuerdo que un mazón que íbamos tirando, y yo, el que menos cuenta se daba, que íbamos tirando para allá, ¿no? Y hasta que la torre me dijo que viera que íbamos tirando una gran mazón, ya habíamos levantado ruedas, y la gran mazón que iba atrás. Muchas veces nosotros como el último damos cuenta que no espere.
llegará al final de la pista. Puede ser que no levante vuelo nunca y se estrelle. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Hermano, cuando venimos a Cristo, lo menos que está esperando el Señor es que busquemos la santidad, que nos apartemos del pecado. Pero si usted sigue viviendo como antes, hermano, usted está buscando la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. En una ocasión, un misionero que nos discipuló allá en El Salvador nos contaba una historia de una persona que había venido a los pies del Señor, que ellos la habían ganado. Y dice este hermano que esta persona que vino a los pies del Señor estaba en drogas. Y cuando vino a los pies del Señor, ella se comprometió a dejar las drogas. La dejó por 2 semanas. A la segunda semana volvió a caer en drogas. Hermano, a los 3 meses, esta persona tuvo un accidente. La paga del pecado es la muerte. Y dice el Señor Jesucristo que todo lo que el Señor, que su Padre le ha dado, no va a dejar que nada se le pierda. O sea, antes que se pierda su alma, el Señor se lo prefiere dar. Meterse con el Señor es cosa seria. Es triste el evangelio que estamos viviendo ahorita. Es triste porque no estamos enseñando lo que la palabra nos enseña, lo que tenemos que enseñar. Pero como cristianos, cuando venimos a la iglesia, mi obligación como pastor en esta iglesia es enseñar, encaminar en una vida diferente, en dando buenos testimonios, en que el Señor Jesucristo sea reflejo en nuestras vidas, que haya cambios genuinos en nuestras vidas, porque esta es la iglesia local, y la iglesia local es para eso. 4 años tenemos que hemos comenzado la iglesia, hermanos. Me llamó la atención, me arrodillé aquí justamente cuando estaba en mi rodilla, estaba cantando una canción de Efraín, no sé cuál era que estaba cantando. Empecé a adorar al Señor en el Espíritu y empecé a tener una visión que se las anuncié. Pero una de las cosas que me impactó que yo solo miraba un dedo moviendo la fruta. Yo pienso que era el dedo de Dios. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es eso, Señor? Y el Señor me mostraba que hay muchas personas que sus corazones han producido frutos, como el tamaño de un cuarto de una manzana, y que el Señor los enjugaba más en miel, que su palabra, y que los impulsa más. Me causó gozo y alegría de lo que el Señor estaba mostrando. Porque lo que más quiere uno de pastor, hermano, es ver los frutos de los hermanos y en uno mismo también, porque también nosotros vamos a dar cuenta ante el Señor. Sería un hipócrita decirles que tal vez no quiero una iglesia grande. Sería mentira decírselos. Pero mi mirada no es en una iglesia grande. Mi primera mirada es en predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, para que la palabra haga el trabajo para uno de nosotros. Esta iglesia debe ser una iglesia que demos el testimonio del Señor. Una iglesia que nosotros podamos decirle, Señor, gracias por habernos traído en este lugar, porque mi vida es diferente, porque mi vida ha cambiado. Pero como dice el apóstol Pablo, el pecado nos enseñaría de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa? Que como pastor yo no le voy a andar con un machete, hermano, se portó mal, venga para acá. No, es bajo la gracia. Lo único que voy a hacer es enseñarle la palabra al Señor. El Espíritu Santo va a tratar con usted. Yo no soy el dueño de la iglesia, yo soy Dios. Únicamente el Señor me ha puesto aquí para ministrar su palabra. Quiero enseñarle algunos motivos por los cuales nosotros debemos de venir a la iglesia, además de darle culto al Señor bíblicamente. Dice Hebreos 12:7. No, perdón, vamos antes a Marcos 11. Antes de enseñarles esa parte, quiero que vamos por eso. ¿Ya lo tienen? Dice en el Marcos capítulo 11, mire el verso 11, dice:
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Está conmigo? Verso 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué tremendo que el Señor nos pueda juzgar así, ¿no? Me llama la atención que en este contexto está cuando el Señor Jesucristo limpia el templo y cuando está la parábola de la higuera, con la enseñanza de la higuera, perdón. Y dice la enseñanza de la higuera de que el Señor pasó y no halló fruto en la higuera. Pero me llama la atención, ¿por qué? Porque dice de que cuando vio la planta, buscó el fruto y no lo halló. Pero dice que no era tiempo para que diera frutos. Ahora, el Señor Jesucristo es Dios. Y si Él es Dios, ¿usted cree que Jesús no sabe que no era tiempo para que la planta no diera frutos? Claro que lo sabe. Pero Jesús no se maneja en base a tiempo y espacio. Cuando Jesús busque el fruto en nosotros, no va a haber pretexto que nos digan: Señor, si no me diste tiempo. Apenitas iba llegando a la iglesia: Señor, sí que no me quedaba tiempo, si solo metido en mi negocio o solo haciendo esto. Si no hubiera tenido el tiempo, Señor, otra cosa hubiera sido. Hermano, cuando el Señor busque frutos, es porque el Señor sabe que tú puedes dar fruto. El Señor nos ve como plantas. Decía el pastor que nos predicaba ayer, que el Señor no nos ve como árboles, sino como plantas. Porque una planta tiene un tiempo para hacerse árbol. Eso significa que en ese tiempo puede dar frutos. Y una de las cualidades que tiene la higuera es que la higuera, antes que dé las hojas, da los frutos. Eso quiere decir que la higuera lógicamente era que tenía que tener frutos porque estaba llena de hojas. Pero la higuera solamente era hojas, pero no tenía frutos. Qué triste sería nuestra vida, que nuestra vida únicamente sea llena de hojas y de apariencia, pero sin frutos. Si venimos a la iglesia es para dar frutos. Ese es el motivo principal. Esa es una de las razones que nosotros tenemos que estar aquí, para dar frutos. Me llamaba la atención lo que mi hermano Jorge lo decía, yo creo que sí lo decía de corazón, y también lo que decía mi hermano Chapa. Cuando le pedían perdón a sus esposas, y Jorge les decía: yo hablo mal en mi casa y esta serie quiero pedirle perdón. Y perdonar que está repitiendo lo tuyo. Pero esos son frutos. Cuando tú reconoces que estás mal y quieres cambiar, los frutos van a salir. Porque estás reconociendo que hay algo mal. Pero cuando tú no puedes reconocer, tú no estás viendo cuál es lo agradable y perfecto para Dios. No puedes comprobar porque no puedes reconocer. Necesitamos reconocer. Y la única manera es que veamos nuestra condición y salgamos de nuestra condición. Muchas veces venimos a la iglesia y nos vamos de la iglesia porque el coro no era bueno. Nos vamos a otra iglesia y en el tiempo nos vamos de la otra iglesia porque el pastor empezó a tirar indirectas. Nos vamos para otra iglesia y esa iglesia era bonita porque tenía una gran enseñanza, muy buena la enseñanza, pero con el tiempo nos movimos a otra iglesia porque en la otra iglesia era una gran santidad. ¿Sabe cómo se llaman estos? Saltamontes espirituales. Hermano, quiero decirte una gran verdad: si tú quieres dar frutos, tienes que mantenerte en la iglesia que Dios te dio.
Una planta, para que dé frutos, para que se haga árbol, tiene que plantarse. Y Dios te ha traído a este lugar para que te plantes. Posiblemente ya pasaste por 1 o 2 iglesias, pero te está oyendo un mensaje que el Señor te está hablando a tu corazón. Y si te está hablando a tu corazón, hermano, si tú vas a ver errores en la iglesia, no hay iglesia perfecta. Mejor piensa qué es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que le dé un culto racional. El Señor quiere que haya cambios en mí. Entonces planta esa iglesia y da frutos. Y frutos sobreabundantemente. Dice la Escritura que cuando venían para afuera otra vez los discípulos, que venían saliendo otra vez de Jerusalén, le preguntaron al Señor Jesús: Jesús, la que mal dijiste ya no tiene nada. Y la respuesta todos lo conocemos: se ha muerto la plata. Un cristiano que no dé frutos, tarde o temprano se termina muriendo espiritualmente. Triste es que muramos espiritualmente. Las personas que andan de iglesia en iglesia terminan sin iglesia, porque nunca van a encontrar una iglesia perfecta. Me llama la atención que este pasaje de la ira y tierra se complementa justamente con lo que el Señor Jesucristo hizo en su templo. Porque el templo representa espiritualmente que nosotros también somos el templo del Señor. Y cuando dice que el Señor limpió el templo, el Señor limpió los atrios. Porque para los judíos, los atrios o los patios eran ya parte del templo. O sea, el templo comenzaba desde los patios para el lugar santo y el lugar santísimo. Y los mercaderes, los cambistas se ubicaban en el patio donde entraba todo el mundo a dejar su ofrenda, pero se había vuelto un mercado. Y dice que el Señor Jesucristo limpió ese mercado que había allí. Pero el lugar santo representa nuestra alma. Cuando nosotros limpiamos nuestro templo, lo malo está en la carne, que es nuestro alma. Es el atrio del templo. Efraín decía algo que me llamaba la atención cuando estaba predicando, estaba él cantando, y el Señor te usó mucho, Efraín, y él estaba liderando. Hermano, del atrio tenemos que sacarnos. Y la única manera que usted reconozca el pecado que lo persigue y lo asedia, y tiene que sacarlo. Y tiene que sacarlo. Y tiene que sacarlo. No hay otra manera. No es porque su abuelita le dejó un cuadro y mi abuelito está en su atrio. Sáquelo. Sáquelo. Si no es agradable para el Señor, sáquelo. Lo que al Señor no le agrada, tenemos que dar un culto racional y lógico al Señor. Lo que al Señor le agrada y lo que al Señor le gusta. Decía yo que les iba a dar unos versos para que veamos otros motivos por los cuales debemos de adorar también al Señor, o debemos de buscar la iglesia local. Hechos capítulo 20, verso 28. No lo busquen, se lo voy dando, solo anótenlo. Dice la palabra que el Espíritu Santo pone obispos para presentar su iglesia. Una de las razones y bendiciones de venir a la iglesia es para que recibamos paz, para que seamos apacentados. No sé, pero una de las cosas que más me sirvió a venir a la iglesia, hermano, es calmar mi vida. Mire, a mí cuando llegaban los viernes y los sábados me desesperaba y algo que yo tenía que los viernes y los sábados me tenía que desesperar porque tenía que ir a comprar la cerveza, tenía que ir a comprar esto, pero cuando vienes a los pies del Señor, el Señor me pasa, porque pone pastores para apacentarnos, para hablarnos de palabra. La vida es simple y sencilla. Otro motivo, hermano, Efesios capítulo 5, verso 25, dice: la sustenta y la cuida, así como Cristo a su iglesia. Hermano, si nosotros queremos que Dios nos guarde, nos cuide, venga a su iglesia. Dios, mire, usted no sabe, pero
Muchas veces Dios lo libra de grandes accidentes. Dios lo protege de muchos males. Pestes van a rondar, pero si usted está asistiendo a la iglesia donde Dios lo está llevando, la peste no lo va a tocar. Otro motivo por la cual también debemos de venir a la iglesia, hermanos. Efesios capítulo 18, capítulo 1, verso 22 dice: someteos todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, en la iglesia recibimos autoridad. No puede usted estar lejos de la iglesia y tener autoridad sobre las huestes y principados. La única manera que nosotros podemos tener autoridad sobre huestes y principados es estando en la iglesia, y nuestra lucha contra huestes y principados. Cuando usted está sin una iglesia, usted está desprotegido espiritualmente. En una ocasión me preguntaron a mí en El Salvador y me decía: pastor, y si usted le dice que vaya a liberar a tal gente, ¿lo haría? No, si no tengo la autorización del pastor. Porque yo tengo que recibir la cobertura de esa iglesia. O sea, la iglesia nos da autoridad a nosotros. ¿Y qué cristiano no quiere tener autoridad? ¿Sabe que hay hermanos que tienen unción y no tienen autoridad? Porque la autoridad es lo que mueve la unción. La autoridad no se recibe, la autoridad se gana. Siendo fiel al Señor, siendo obediente al Señor. Otro motivo más, hermanos. Santiago capítulo 5, verso 14 dice que cuando alguno está enfermo, oren todos por el enfermo y llamen a los ancianos para que lo unja. Hermano, otra razón, otro motivo de venir a la iglesia para recibir sanidad. Hay muchas formas, hay muchos motivos de los cuales nosotros venimos a la iglesia, pero uno de ellos es por recibir sanidad. Amén. Amén. Si no creemos en el poder del Señor, créanme, no estamos haciendo nada. Muchas personas me dicen: hermano, pero dice lo que nos pasó. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Tito Pagano? El chileno que estuvo, argentino que vive en Chile, que estuvo con nosotros. Él estuvo con nosotros hace 6 meses, como un año más o menos, que vino aquí. Dice cómo fueron las cosas. El hermano nos enseñó a nosotros, o es lo que nos enseñaba, de que, o sea, uno solamente ora y la persona sana, pero ya no es por imposición de manos ni nada de eso. Es lo que nos habla el discipulado en El Salvador de nosotros. Pero la palabra dice que el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo para que nadie nos enseñe. Hay cosas que el Espíritu Santo se las muestra diferentes. Usted crea el Espíritu Santo. Y empecé a usar la imposición de manos y la gente empezó a sanar. Pues ese día que vino el hermano, él estaba sentado aquí con su esposa, y una hermana que había venido me dice: pastor, mi esposo está bien enfermo, no se puede mover. Yo me olvidé que estaba aquí el hermano Pagano. Le dije: tráigamelo. Y pasó con muletas. ¿Cuántos se acuerdan de esa vez? Del hermano Guillermo y la hermana Barbarita, que pasó en muletas acá. Le puse manos y en este mismo momento aquí dejó sus muletas y caminó de allá para acá. Cuando él caminó, yo volví a ver al hermano y en ese momento me acordé lo que él me había enseñado. Pero la palabra y el Espíritu Santo nos respaldan, hermanos, y él no avergüenza a sus hijos. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted crea que usted va a recibir sanidad. Hay muchas personas que le dicen: hay que mirar, si está bien orar, pero también tenés que cuidarte, también tenés que ir a hacer eso. Sí está bien, hermano, y es una obligación que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ir al doctor, tomar medicina y todo. Pero usted viene a la iglesia, aquí está el médico de médicos. Amén. Y él lo va a sanar de toda enfermedad, porque no hay nada que el Señor no pueda hacer sanar, no pueda sanar. Él nos curó ya, por sus llagas somos sanados. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 4, del 2 al 4. Estos ya no son motivos, pero dice que la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, la iglesia de Pérgamo era una iglesia acomodada, la iglesia de Tiatira era una iglesia corrupta, la iglesia de Sardis era una iglesia muerta, la iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, y la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia.
O sea que no era ni fría ni caliente. Todas estas iglesias tenían problemas serios. Todas estas iglesias tenían problemas serios. Pero quiero decirte algo, pero todas eran la iglesia de Dios. Todas. Y dice la palabra que la iglesia es su amada. La Virgen, escogida, por la que va a venir el Señor. Y la iglesia sos tú y yo. Cuando alguien se mete con usted o conmigo, se está metiendo con la niña de sus ojos, porque somos su pueblo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y acuérdense que también si vemos que no hay iglesia perfecta, todos tienen un problema. O pero hay la iglesia de Dios. Y dice el Señor que viene por su iglesia y la va a llevar sin manchas y sin arrugas. Tiene todo lo que usted gasta muchas veces en cremas y cosas para quitarse todas las cosas. Y el Señor está diciendo que lo va a llevar sin manchas y sin arrugas. Quiero decirte algo. Desde que estoy predicando aquí, en esta iglesia, se lo estoy diciendo sinceramente, las canas me han aumentado. Las arrugas me empezaron a salir cada vez más. El convertible cada vez era mejor. Pero yo sé que cuando el Señor venga, va a quitar todas las manchas y todas las arrugas. Porque yo soy la iglesia de Dios. Y usted es la iglesia de Dios. Usted es la iglesia de Dios. Quiero terminar con esto. En una ocasión un pastor tuvo un sueño. Y en el sueño se veía que iba jalando una carreta. Y detrás de la carreta venía toda la iglesia empujando la carreta. Pero él empezó a sentir que cada vez que jalaba la carreta le era más difícil jalar la carreta. Y de repente empezó a ver para atrás y empezó a ver que unos hermanos empujaban y otros ya estaban encima de la carreta. Pero siguió jalando la carreta y siguió jalando la carreta. Y llegó un momento que ya no pudo jalar la carreta. Porque todos los hermanos, toda la iglesia se había subido en la carreta. Y todos estaban criticando al pastor que no jalaba bien la carreta. Cuando despertó el pastor, dijo, gracias a Dios que era un sueño. Hermanos, a veces uno se siente así. Real. Siente como que uno está jalando solo y que todo el mundo lo está criticando. Pero quiere decirte algo. Jesús es su pastor, pero también es mi pastor. Y Él me pastorea. Yo lo pastoreo a usted, porque Él es el pastor de esta iglesia. Esta iglesia ha sido maravillosa, ha sido preciosa, porque la presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor se ha paseado en este lugar. Una vez me tocó ir a discipular a unos hermanos que le estamos dando un estudio bíblico. Imagínense, no sé cómo se siente más en esta situación, que llegó a la casa de los hermanos y los papás se quedan en la sala y los hijos se salen por la ventana para no recibir el estudio bíblico. Y nos pasar enfrente donde estaba el pastor, pero como yo había dejado mis espías allá afuera, y tenía a Mónica y a Roberto allá afuera, adiós hermano Julio, hermano Merari, hermano Julio. Pero gloria a Dios que después de tanto los hermanos están aquí. Una ocasión vino mi hermano, un hermano bien chiquito, llega llorando. Chiquito porque está mayor, y llorando. ¿Qué le pasa, hermano? Mi vida está destrozada, mi familia destrozada, me roto. Mira, hermano, veo un cuadro. Y empieza a trabajar la mente carnal. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo ayudar a este hombre. Y dice, por fe, métete en las cosas de Dios y usted empieza a usar la palabra. Hermanos, el domingo pasado casamos a mi hermano Chapa. Y su familia está restaurada, su vida está restaurada. Y
siente que este hermano nos impacta. Hermano Chapé, quisiera no tocarte, hermano. Pero una vez estamos allá orando en el discipulado, y entonces me dice el Señor, ponerle manos. Me dice el Señor, cuando le pongo manos, y solo a ponerle manos, y el hermano salió, voló y fue a quedar metido, incrustado en la ventana. Y todos ahí estábamos, todos los que estábamos en el discipulado, y queríamos mantenerlo espiritual y todo, pero ya estábamos un poquito afligidos porque el hermano no lo podíamos sacar y estaba metida la cabeza en la ventana. Usted se quebró la espalda, se desnucó, siguió. Y ya lo sacamos, ¿verdad? Como pudimos. Y bueno, una silla la dejó aplastada el hermano. Y cuando lo levantamos a mi hermano le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no se quita no, yo nada. Pero ¿sabe por qué? Porque tiene el corazón tan dispuesto al Señor. Ayer un hermano que si no le quería hablar del Espíritu Santo por un lado, le habló por otro lado. Estamos igual en la misma situación. Y mi hermano Chapa, igual me llevó otra señora a ponerle manos a mi hermano Chapa. Y hoy ya no le impongo manos porque me da miedo ponerle manos. Y entonces vengo yo y solo me le acerco y solo le hago. Y ¡pum! Vuela de un sol. Y se llevan 3, 4 hermanos dulces. Pero uno de ellos era el hermano Jorge. Y el hermano Jorge está copático, pero después de eso el Espíritu Santo lo contó. Mire, si era en película, y eso me decía, así que te vi que hasta el... porque lo había desviado. Lástima que no le agarró la placa al trailer que lo había pasado. Pero, hermanos, todas esas cosas son buenas, recordarlas, las cosas positivas. Pero quiero decirles algo. Si ustedes quieren que esta iglesia vaya para adelante y siga bajo la voluntad de Dios, no se puede nada de lo malo. Porque lo malo no vino de Dios. Lo malo el enemigo lo quería sembrar para poner su para acabar la fe de los seres niños y de los niños. Mejor démosle gloria al Señor y acordémonos de los momentos preciosos, de los momentos agradables, y así usted también tiene que ser en su vida. No se acuerde de lo malo que ha pasado, mejor acuérdese de las grandes cosas que hizo el Señor en su vida. Y le damos gracias al Señor por este templo que nos ha dado, porque estos 4 años lo hemos hecho con todo nuestro regocijo y cada vez amamos más y más este lugar. Yo quiero pedirle a mi esposa que pase por favor aquí, mi esposa, porque dice la palabra que somos una sola carne. Créame que para mí, que mi esposa esté conmigo, realmente es el apoyo que me ha dado una fortaleza, me ha ayudado, y por momentos que yo le he sentido que tal vez, porque no ha sido fácil para nosotros no pastoreamos en El Salvador. Nosotros venimos aquí, yo vine en el 2001 y mi esposa en el 2003. Somos pastores jóvenes. Pero quiero decirles algo. El Señor usa a lo más vil y a lo que no está entrenado. Lo usa para su honra y su gloria. Amén. Y el Señor me llamó. Yo venía aquí, ya les he dicho un montón de veces, mi sueño era hacerme millonario. Ahora soy millonario en el Señor. Amén. Porque mis tesoros están en arriba. El galardón es grande. Dice que el que desea obispado, el que está en el diaconado, tenga seguridad que su galardón es grande. Amén. Y el Señor ha tocado el corazón también de mi esposa. Y ahora ella también, para ella, la iglesia, la familia de Jesús. Y nosotros ya no vemos cosas en El Salvador, vemos otra más que nuestra iglesia, la iglesia de Dios. Y la iglesia somos todos nosotros. Y le doy gracias al Señor. Porque yo le aprendí de esta manera. Para mantener en sujeción la casa hay que estar bien con la esposa. Si usted no está bien con su esposa, imposible que usted va a mantener en sujeción su casa. ¿Sabe por qué?
porque la socia para criar a sus hijos es su esposa. Y si usted trata bien a su esposa y cuida de su esposa, ella va a cuidar bien de sus hijos. Y si usted puede tener en su oración su casa, puede tener en su oración la iglesia, puede cuidar de la iglesia, puede apacentar la iglesia. ¿Qué sería de mí si aquí yo predico una cosa y en mi casa hago otra cosa? Yo lo mismo que hago aquí, lo hago en mi casa. Y le doy gracias al Señor, porque les puedo dar este testimonio con mi esposa para hablar frente a la familia. Decía un pastor ayer, que una mujer llegó a la iglesia y dijo, ¿quién va a predicar? Su esposo. Ay, no, mejor me voy. ¿Qué testimonio daría este hombre en su casa? El testimonio de todos nosotros debe ser el mismo aquí que en su casa. Es triste, y lo he visto, hermano, en poco tiempo de ser cristiano, familias cristianas que vienen junto en la iglesia y en la casa parecen perros mimados. Y en la iglesia todo lo mismo. Lo mismo que somos aquí tenemos que ser en nuestra casa. Porque yo les estoy dando el ejemplo. Porque el Señor me escogió para esto, para que nosotros también podamos ser una familia llena de gozo y felicidad, podamos poner el ejemplo como familia. Y le doy gracias al Señor. Vamos a pararnos y vamos a orar.